Saludos a todos, estén donde estén. Yo soy Morita, desde Múnich, en Alemania, y presentamos hoy a nuestra querida invitada. Elaine, desde la provincia de Venecia, Italia. ¡Tenemos a Elaine! ¡Al fin! Bueno, Elaine, buenos días desde Múnich. Buenos días a todos. A todas las personas que nos ven. Es muy temprano, vamos a ver la hora que tenemos. Las 9:05. Nosotros quedamos a las 9, así que estamos en time. No hay ningún tipo de problema que, ay, porque llegué a las 9:30, ay, qué pena, se me rompió el carro. No, aquí nadie se rompió nada. Estamos en tiempo. En Italia decimos la mattina l'oro in bocca. Ah, mira qué lindo. Quiere decir que mientras más temprano te levantes, más cosas puedes hacer. Sí, yo estoy ahí en la cama dando vueltas, mirando TikTok desde las 5. Ah, bueno. Sí, yo soy bastante madrugadora. Bueno, vamos a hacer la primera pregunta, una pregunta muy sencillita. ¿Cuál es el color favorito de Elaine? El mío es el rojo. Bien, casualmente el mismo color de mi amiga Lian, la que estaba conmigo desde agosto, es el color favorito de ella, el color rojo. Bien, mi color favorito es el amarillo y bueno, mi comunidad de los verdes chismosos, yo le digo así porque me seguían en el canal de las orquídeas. Ellos saben que mi color favorito es el amarillo. Entonces, bueno, el color de Elaine es el rojo. ¿Elaine se pronuncia bien así? ¿Elaine? Ahora, el nombre en realidad tiene origen francés, que en el idioma original sería Elaine. ¿Qué es lo que pasa? Que en Cuba, sabes que tienen la manía de traducirlo todo. Y entonces desde que era pequeña me llamaban siempre Elaine. Yo soy del 79 y en aquellos años un nombre que iba muy de moda. Y yo recuerdo que en mi aula en la escuela éramos como 3 o 4 Elaine y nos llamaban por el apellido. Incluso aquí en Italia se crea mucha confusión con mi nombre. Todo el mundo me llama Elaine, que sería en original, Elaine, Elaine, Eliane, Elaine. Y nadie da con el nombre justo. Digo, miren, llámenme Ela o como les dé la gana y ya está. Y yo me voy a virar lo mismo. Más o menos sí me pasó a mí, por eso todo el mundo me dice Mora. Porque nadie sabía pronunciar mi nombre, aquí era un problema. Y entonces, como mi tía abuela, cuando era chiquitica, me decía Morita. Y entonces, pues, casualmente, y un día me dijeron Morita, un muchacho de Perú que trabajaba conmigo me dijo Morita, que es un cuento que yo hago con un video. Y de ahí empezaron todos los extranjeros que estaban en mi grupo, me refiero a extranjeros porque no son cubanos, vamos a no discriminar. Me empezaron a llamar Morita, porque bueno, yo no sé si tú lo sabes, pero la mora es una frutica. Sí, sí. Tú sabes, y entonces pues como mucha gente dice, la mora, bueno, eso se me quedó de hace muchos años, ¿no? La mora, pero después me empezaron a llamar Morita y entonces ya lo utilicé como marca registrada y mira, bueno, fue así como empezó porque aquí nadie pronunciaba mi nombre y bueno, aquí me dicen la señora Weiss porque se pronuncia Weiss en inglés, pero en alemán es Weiss y significa blanco, así que te puedes imaginar que a mí nadie me olvida, queridita. ¿Usted es la señora Weiss? Sí, porque, sí, yo la conozco. Claro, como no va a conocer. Entonces hay gente descarada de Elaine que me dice, ay, la señora Weiss es negra. Sí. Una doctora me lo dijo, una doctora. Ay, la señora Blanco es negra. Y yo hice así, la miré y me tuve que reír. ¿Para qué me iba a poner brava? Claro, no, que no vale la pena. No valía la pena. Bien. Vamos a la segunda pregunta que yo tengo aquí en el chisme no descansa. ¿Cuándo saliste de Cuba? Ahora, yo salí por la primera vez en el 99. Estuve aquí unos 4 meses, que vine con el que era mi esposo, ¿no? Y luego volví a Cuba, me casé y entré en Italia definitivamente el 21 de marzo del 2000, que es el primer día de primavera, que me lo recuerdo siempre. Y eso fue cuando ya me quedé aquí definitivamente. Yo estaba casada. Desgraciadamente, cuando te casas muy joven, porque yo tenía 19 añitos, estábamos muy enamorados los dos, pero conocíamos muy poquito el uno del otro. Y entonces la convivencia se hizo un poquito dura y bueno, pues después de 3 años de matrimonio decidimos de separarnos. Y luego, mientras, bueno, pues yo en una salida conocí a mi actual compañero porque todavía no me he casado.
porque yo dije que ese perro no me muerde 2 veces. Y ya el año que viene vamos por 20 años. Vamos por 20 años. 20 Sí. años de relación. 20 años de relación. Sí, sí. Dios mío, Sí, por sí. Dios. Quiero un aguante él, el pobre. No, bueno. Sí. Bueno, yo pienso que sea una cosa recíproca, ¿eh? Yo pienso que sea porque él también tiene su carácter bastante, pero digamos que hemos aprendido mucho el uno del otro. Yo creo que eso es importante en una pareja. Aprender a moldearse, a moldearse. Tú no tienes que cambiar a nadie, tú tienes solo que moldearlo un poquito, poco a poco. Yo en mí veo muchos aspectos de él y en él veo muchos aspectos míos. Y pienso que es el secreto de, porque todo el mundo dice, uy, ustedes ya 20 años y parecen noviecitos. ¿Y por qué es así? Y porque además vivimos la relación el día al día. Hacemos nuestros proyectos porque tenemos 2 hijas, hacemos nuestros proyectos, pero hay que vivir el día a día, Mori, con todo, porque sí, la yo te vida entiendo, pero una pregunta aquí directa, típica de chisme no escándalo. Esa típica, ¿tu esposo es extranjero, es italiano? ¿De qué país es? No, es italiano, es italiano. Italiano. Sí. Ah, o sea que entonces me dijiste que saliste en el 99 con otra persona. Sí, que éramos novios, él que era mi esposo por papeles, que nos casamos en enero del 2000 y ya luego salí definitivamente. Ah, mira. Luego, bueno. Casualmente, tú sabes que hay, disculpa que te corte, mi hermano tiene muchas amistades y algunas de ellas están en Italia, casadas con italianos. Y tú casualmente estás casada con un italiano. Sí. Bueno, casada más o menos. Casada. Bueno, Mori, tú tienes que darte cuenta que en el 2000, en los años 2000, entre el 2000 y el 2006, hubo una salida masiva de cubanos que se casaban con italianos. ¿Quién se casaba por amor? Como fue en mi caso, como fue el caso de muchas cubanas, como muchas cubanas que yo he conocido que dijeron, yo me casé para salir de Cuba, y entonces a la época la ciudadanía te la daban después de 6 meses de convivencia, de residencia casada. ¿Verdad? Eso no me lo sabía. Después de 6 meses aquí en Italia te daban la ciudadanía, que yo fui una estúpida porque no lo hice. Y luego cambian la ley. Luego cambiaron la ley, pero al principio, y te bastaban solo 2 papeles, 2 papelitos nada más te servían para la ciudadanía. Ay, mira. Y eso fue una cosa masiva. Aquí hay una comunidad cubana muy grande. Sí, yo me imagino. Yo me imagino. No, he escuchado historias de espanto. He escuchado historias muy amorosas. Sí. He escuchado historias que mejor no las escuche. Exacto. Sí. Eso, a mí me parece que eso se da en cualquier país. Yo pienso que sí, que lo bueno y lo malo está donde quiera. Eso se da en cualquier país. Bueno, pero yo desde acá, desde Múnich, en Alemania, te felicito por los 20 años que llevas con tu pareja. Te felicito porque eso es una medalla que diga aquí, Elaine y su pareja. Sí. No, a él también hay que dar una medalla porque yo digo a todo el mundo no era así tan bonita, tan finita, pero yo tengo un carácter, date cuenta que yo soy del Tauro. Ah, mira, qué casualidad. Yo soy del Tauro, yo soy del 6 de mayo. En la religión yo soy hija de Batalá. Yo soy del Batalá. Yo digo siempre, a mí cuando se me monta el muerto oscuro, a los reparo todo el mundo y mis hijas lo saben. Mis hijas yo les hablo en español. Y cuando son adolescentes ahora y cuando se fajan entre ellos, les digo que no se me monte el muerto oscuro. Y yo ahora oigo que las pequeñas le dicen a las grandes que a mamá se le monta el muerto oscuro. Y sí, yo estoy ciertas cosas estoy bastante. Que viene en Batalá con su bata blanca y lo pone clarito, rapidito. Sí, no. Ay, tú sabes que mi niña, la más chiquita, nació en el 96, Linda. Y mira qué casualidad, Linda me habla en alemán, pero yo le hablo en español y ella lo entiende. Sí. Es algo bastante curioso. La mayor habla conmigo en español. Ella con sus amigos y en el trabajo, ella se habla en alemán, ¿no? Porque ella vino para acá con 5 años, la mayor. Pero la más chiquita, no hay forma. Entonces me dijo un día, mamá, yo quiero aprender y quiero estudiar para ser traductora. Le dije, sí, pero que no se te olvide el español. Y me dijo,